Querido y valorado por la mayoría de los argentinos, el ferrocarril siempre otorgó la posibilidad del debate en nuestro país. Esta vez no fue la excepción, ya que el Consejo Municipal de la ciudad de Rosario trató el tema, principalmente en aquello vinculado a la traza que une la ciudad de Rosario con Casilda y con Cañada de Gómez. Entre tantos oradores, nos visita hoy Raúl Mayo, quien participa del gremio de la fraternidad en el área de prensa, y con él vamos a conversar aquellas cuestiones vinculadas no solo a la factibilidad de la realización de esta traza de la que recién hablábamos, sino también vamos a tocar la historia de los ferrocarriles y vamos a hablar sobre si las políticas que el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner que aplicaron sobre el tendido ferroviario son o no compatibles con las políticas que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri. Estuviste en Rosario por una actividad, ¿nos podés contar? Sí, hubo un encuentro en el ámbito del Consejo Deliberante con distintos actores, políticos, sindicales, representativos de distintas asociaciones vinculadas al tren, al tráfico ferroviario, convocada por el Consejo Deliberante, en particular por un concejal del Frente para la Victoria, que viene realizando una actividad, no me acuerdo. Eduardo Toñoli. Eduardo Toñoli, justamente. Y bueno, el tema es discutir la recuperación del tren de pasajeros, por lo menos en dos trazados, tanto a Cañada de Gómez como a Casilda. Bueno, y se realizó el encuentro, fue largo, hubo muchas exposiciones, alrededor de 40 oradores, y ahí se debatió sobre la perspectiva, la posibilidad justamente de recuperar esos trazados, recomenzar con el trazado ferroviario en Rosario. ¿Hay posibilidades de hacerlo? No es sencillo, el modo ferroviario en general y la actividad ferroviaria en particular fue devastada en la década del 70, de hecho hasta el 77, 78 acabó un servicio ferroviario muy importante. Rosario es el segundo trazado después del de Buenos Aires, por lo tanto es el segundo de la Argentina, de un trazado ferroviario que lleva a tener más de 50.000 kilómetros, alrededor de 4.000 estaciones, más de 200.000 trabajadores. Y Rosario era un centro significativo, no solo vinculado a la circulación ferroviaria de trenes de pasajeros y de trenes de carga, sino a la industria ferroviaria. Pérez, había industrias vinculadas a la actividad que producían para el desarrollo ferroviario, en la provisión de material, tractivo, remolcado, rieles, etc. El desguace ese al que haces referencia es a raíz de las malas gestiones nacionales, es a raíz de la persecución, más allá de la buena o mala gestión que sea, de algunos fines o intereses a los que no les conviene que el ferrocarril funcione. Es nativo de la Argentina, tiene que ver con el mercado externo. En la década de 50 formó parte de una corriente mundial. En Estados Unidos se devastó con el mismo entusiasmo que acá. En otros países, sobre todo en algunos países de Europa, se limitó. En Inglaterra, de hecho, en la década del 80, Margaret Thatcher lo privatizó enteramente y después lo volvió a reestatizar porque la privatización fracasó. El dato distintivo es que en ningún lugar se desguazó. Es decir, que todo el proceso de liquidación del ferrocarril comenzó. Tiene un momento, el gobierno de Frondizi en el 61 con un plan que se denominó Larkin. Larkin era un militar norteamericano que trabajaba para el Fondo Monetario Internacional y él mismo representaba una consultora y trajo un plan de reformulación del transporte nacional. Naturalmente, si nos hubiéramos quedado con Larkin contra Menem nos hubiera ido muchísimo mejor, porque la propuesta de Larkin era mucho más generosa con respecto al proceso que se dio después. Pero comenzó con Larkin, decía después todos los gobiernos de la década del 60, 70, el breve interregno de Perón, del general Perón entre el 73 y el 76, los distintos gobiernos, Cámpora, Perón, su esposa Isabelita, trataron de volver al ferrocarril. De hecho, un compañero de la fraternidad que era presidente de la organización, Hugo Cesario Melgarejo, fue designado presidente de Ferrocarriles Argentinos. Era la primera en la historia que ocurrió, después no volvió a ocurrir nunca más. Y después del 76, bueno, es decir, son 50 años de desguace. La única política de Estado con respecto al ferrocarril ha sido la liquidación del ferrocarril. Eso ha sido una política de Estado que ha tenido un móvil, que es el reemplazo por la carretera y por los sectores vinculados a la carretera, los que proveen desde grasas y aceites hasta combustibles, los vinculados al tráfico, los dueños de las fábricas de cubiertas, los dueños de los chasis, los camiones, los autos, es decir, las petroleras. Y hay un pool ahí de sectores muy importante, muy significativo, que nos metió en este conflicto que es haber devastado el ferrocarril, reemplazándolo por la carretera, por el modo por carretera, sin haber desarrollado enteramente la carretera. No tenemos autopistas exclusivas para camiones, no tenemos autopistas eléctricas. En muchos lugares, incluso en lugares no tanto desarrollados, la circulación es térmica y de pronto se despliega el pantógrafo, aparece un trazado eléctrico y el camión sigue por
por electricidad, no tenemos un sistema, no tenemos rutas exclusivas para camiones, es decir, se desguazó el modo sin reemplazarlo por carretera y por lo tanto hoy tenemos un sistema de no transporte en la Argentina. El sistema de ferrocarriles nos está hablando de un desguace. Esto aún contemplada la gestión anterior, digamos, en la que pareció recomponerse o se restituyó, digamos, de alguna manera. Hay un momento que es el accidente de Once. Hay un punto que es el accidente de Once. En realidad, en la década del 90, lo que era una empresa estatal, orgánica, vertical, Ferrocarriles Argentinos, se desguaza en varias cosas. Es decir, algunas empresas se concesionan. Acá tiene una de las empresas concesionadas más importantes, la NSA, que es la empresa de la aceitera General Dehesa, que es la empresa de carga más importante de la Argentina, y entonces el Estado les transfiere el material tractivo, remolcado, las vías, las estaciones, etcétera, los galpones, los depósitos. Y se concesiona el servicio de pasajeros en Capital, Gran Buenos Aires, en todo lo que es el AMBA, el primero, segundo cordón, y se le transfiere a aquellas provincias que lo recibían. Santa Fe no la recibió, se quedó sin ferrocarril. Al revés, Entre Ríos la recibió, tuvo ferrocarril, el Chaco. Decías del accidente de Once. Bueno, eso es anterior, previo al accidente de Once. Entonces ese es el proceso de desguace del ferrocarril. No solamente se traduce en la liquidación de los terrenos ferroviarios, en el levantamiento de ramales, depósitos o galpones, sino en la partición que sufre la empresa. Es decir, sin empresa orgánica, vertical, sin una empresa de bandera como tal constituida, es muy difícil recuperar el servicio ferroviario. Pero Once, y ese proceso se sostiene hasta Once. Incluso tiene que ver con la gestión de Néstor. Néstor en 2008, Néstor Kirchner, crea dos empresas de bandera, la DIF y la SOF. La operadora ferroviaria, que es la SOF, y la DIF, que es la Administración de Infraestructura Ferroviaria, que recuperaría la vía. Que era el antiguo ONAVE. Ahí hubo varias cosas, el ONAVE, el ENAVIEF, y todo lo que eran las tierras ferroviarias pasaron al ámbito de la DIF. Eso después fue a otra empresa, y hoy está en esa empresa que se llama AVE, justamente. La DIF y la SOF se crean en 2008, en 2011 se produce el accidente de Once, y entonces hay un proceso ahí a marcha forzada de inversión ferroviaria. Y de hecho se han hecho importantes inversiones ferroviarias, se ha comprado material, se han recuperado vías, trazados, etcétera, pero ha sido tanta la devastación. El móvil de la concesión y de la liquidación ha estado vinculado a dos hechos fundamentales: el negocio inmobiliario. Yo le contaba ahí. ¿Por qué? Le contaba ahí en la deliberación a alguien que, donde está el monumento a la bandera, había una playa ferroviaria. Los rosarinos ni por casualidad iban al río, no podían pasar, era todo el ámbito del ferrocarril. Y ahí quedaron como cuestión histórica, hay algunas vías que se muestran. Sí, bueno, pero hasta que eso se terminó en la década del 90, toda esa actividad ferroviaria se sostenía contra el río. Naturalmente no era fácil acceder. Lo mismo pasaba con Buenos Aires. Es decir, todas las playas ferroviarias vinculadas a los trazados, a los distintos ferrocarriles, estaban al lado del río. La gente no podía acceder al río. Ahora, producto del desguace, pueden seguramente acceder al río. Se quedaron sin movilidad, sin sustentabilidad, pero bueno, pueden acceder al río. Ahora, ese proceso de desguace tuvo esta característica. Se concesionó por un lado, por otro, y el accidente de Once disparó. Y ahí se establecieron algunos acuerdos, fundamentalmente con China, que no son los mejores, porque China no es un proveedor tradicional, histórico de material ferroviario. A la Argentina le hubiera convenido comprarle entero el material a Estados Unidos. Las máquinas ferroviarias norteamericanas son excepcionales, 400 o 500 máquinas, y equipar nuevamente todo su ferrocarril. Le digo esa sería la alternativa, porque la industria ferroviaria ha sido prácticamente liquidada, ha desaparecido entera. Acá había un sector privado importante que se había desarrollado y ese sector prácticamente ha desaparecido. El gobierno de Mauricio Macri en algunas declaraciones está hablando de que hay que restituir la actividad ferroviaria. ¿Cómo lo están viendo? El gobierno de Mauricio Macri sigue por la línea de acción planteada por el gobierno anterior. De hecho, ha profundizado su vinculación con China, ha comprado más material, está trabajando en la recuperación de los trazados de las empresas de carga, sobre todo el Belgrano Carga, que comenzó el gobierno anterior. Y naturalmente están obligados a hacer eso porque el problema que tiene la Argentina es un problema gravísimo de costos, de flete. 30% de este producto es flete. El camión significa eso. No es una competencia igual con el camión, es conveniente aclararlo. Nosotros proponemos la multimodalidad. La fraternidad está en un ámbito, en un colectivo sindical, que es la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, donde están casi todos los sindicatos del transporte. De 36 hay 30 sindicatos, los más significativos están ahí. Y la política de la CAD, que es la política de la fraternidad, es la Ley Federal de Transporte, es decir, una ley que combine los distintos modos, de tal manera de articular. En 300 o 400 kilómetros el camión es apto, después viene el ferrocarril y lo más apto de todo es la barcaza.
ven apta la posibilidad de la implementación, digamos, de esta bueno, modalidad? nosotros vamos a insistir con eso, esa es nuestra bandera, Ley Federal de Transporte, multimodal, el desarrollo del Ministerio de Transporte, que efectivamente sea un verdadero Ministerio de Transporte. La Argentina es un país demasiado grande y el transporte pasa a ser vital, central, un país prácticamente vacío, un granero inconmensurable. Ese granero aparentemente se va a multiplicar, se va a profundizar, la frontera agropecuaria se está corriendo, va hacia Santiago del Estero, hacia Tucumán, hacia Jujuy, Formosa. Y naturalmente eso va a vincular mucho más con el puerto que hemos construido en un río de llanura, me refiero al puerto de San Lorenzo. ¿Cómo es ese tema? Que es una rareza, ¿no? Y es una rareza, es casi estrafalario. Nosotros, varias cuestiones. Primero, liquidamos el modo que constituyó la Argentina. En muchos lugares ese modo sufrió procesos de racionalización, achique, no se lo liquidó en los términos y con el entusiasmo que lo hicimos acá. Primera cuestión. Segunda cuestión, no tuvimos nunca la capacidad de articular de manera seria porque intentamos reemplazarlo por el camión sin hacer rutas y sin tener un dispositivo. Por lo tanto tenemos un nivel de siniestralidad, de impacto sobre el medio ambiente, eso que se denomina externalidad, es decir, todo lo que está afuera, pero que tiene que ver con el funcionamiento del modo y que ofrece un panorama definitivamente o prácticamente negativo. Y finalmente, teníamos puertos importantes, en áreas importantes, en puertos incluso de aguas profundas, y como la zona núcleo, la zona productora tradicional, clásica, está acá, y era cuestión de trasladarlo lo menos posible, porque la actividad fundamentalmente se desplegaba a través del camión, entonces inventamos un puerto en San Lorenzo, 28 puertos. Las empresas que manejan el comercio exterior de la Argentina, que son prácticamente todas de origen extranjera y que controlan el comercio exterior de la Argentina, funcionan y operan desde ese puerto. Ese puerto tiene una dificultad, es un río de llanura el Paraná, hay que dragarlo, balizarlo, los barcos ingresan y no se los puede llenar totalmente porque encallarían. Entonces salen por el puerto de Paraná, van a Quequén, cargan, completan la carga y recién y eso significa eso tiene un nivel de costos, de gastos, de excesos en costos y gastos, de recursos que la Argentina pierde. Naturalmente eso hay que agregarle que no tenemos un solo buque de bandera capaz de transportar, aunque sea y ese flete es enteramente controlado también por esos mismos intereses en un puerto con estas características. Es decir, desde el punto de vista de la racionalidad capitalista es francamente irracional este dispositivo. Así se sostiene hace varios años. Por último, y desde ya agradeciéndote, Raúl, la presencia, la visita, ¿cómo ves el futuro del sistema ferroviario argentino, tanto el de carga como el de pasajeros? Yo creo que en el de carga van a profundizar, va a haber importantes inversiones. Hablo del sistema de carga más general, las empresas concesionadas van a seguir como tal, en algún momento van a tener que empezar a invertir, están obligadas a hacerla. El sistema metropolitano de pasajeros, que es el AMBA, el primero y el segundo cordón, ahí va a haber importantes inversiones, no hay manera de organizar el espacio y garantizar circulación. La movilidad no se puede sostener más a través del auto, no hay lugares donde ponerlo, los ómnibus. Es decir, en realidad los autos y los ómnibus, en el desarrollo de un sistema de circulación más o menos racional, estarían en tercer o cuarto orden, acá son lo primero, lo único que tenemos. Pensá que vas a Cañada en ómnibus solamente, claro. Cuando a Cañada de Gómez, recuperando uno de estos trazados, la vía es doble, está construida hace 150 años y mientras la ruta está saturada y se producen incidentes tan graves como el del ómnibus a Casilda, la vía está a 50 metros y no se utiliza para nada. Un plus, porque te había dicho que era la última, pero ¿cómo están las cuestiones salariales del gremio de ustedes? Y nosotros tenemos un sindicato importante, organizado, con tradición, con memoria. La situación de los ferroviarios desde el punto de vista salarial tenemos convenio, condiciones, hemos recuperado una parte significativa de nuestras conquistas. En ese sentido tenemos una vinculación tenemos una relación que nos va a vincular siempre con Néstor Kirchner, que ha sido muy importante en ese dispositivo, en ese proceso de recuperación. Hasta ahora todos los años discutimos paritaria. Hoy se plantea una instancia nueva, distinta, el gobierno de Macri expresa otro programa. Naturalmente nosotros lo respetamos a Macri por su investidura y al gobierno por su calidad de gobierno electo por el pueblo, por el voto popular, pero bueno, sabemos perfectamente el programa que expresa. Algo más con respecto al tema del ferrocarril acá, sí. Es decir, es absolutamente... se pueden recuperar esos dos trazados, se discutió hoy en el ámbito del Consejo Deliberante. Acá hay intereses complicados, hay demasiados actores privados, armamos un sistema encima que es enteramente privado, de empresas incluso que compiten. La alternativa acá no es competir, es organizar un sistema más o menos racional que permita el desarrollo de los distintos modos. Eso no es sencillo de resolver, y ahí está la política, y eso es responsabilidad exclusiva de la política y del actor político. Los que gobiernan Santa Fe ahora, antes, los que van a gobernar mañana, tienen la responsabilidad de recuperar el ferrocarril para que incidentes como la empresa
de colectivos en de Montica no se vuelvan a repetir. No es fácil esto, pero estamos obligados a hacerlo. Si no volvemos al ferrocarril y si no, no tenemos un sistema de transporte multimodal o integrado, la Argentina va a ser un país cada vez más periférico, cada vez más imprevisible y cada vez más viejo. Raúl, te agradecemos mucho la visita. Bueno, gracias. Un saludo a la audiencia.